Gloria al Señor. Bendito y alabado sea su santo nombre, hermanos. Ahora, hermanos, vamos a tener tiempo de escuchar la palabra de nuestro Señor, que hoy la trae a través de nuestra pastora. Así que la ponemos en manos del Señor para que el Señor la guíe y el Señor sea manifestándose a su pueblo a través de ella. Amén. Gracias, hermanos. Buenos días a todos. Hacía tiempo que nos veía, ¿eh? Bueno. Estaba esta semana un poco debatiéndome entre dos palabras que tenía del Señor y no sabía cuál elegir, y finalmente me decanté por la que hoy voy a compartir, y me alegra un montón porque no estaba totalmente segura, de estas veces que no sé, que el Señor te deja un poco pero cuando el hermano Pedro eligió las canciones, pues me confirmó el Señor. Así que bueno, doy gracias al Señor, porque es muy típico en estas fechas hablar pues de la Navidad. Así que eso es lo que más toca, ¿no? Porque tampoco se habla de la Navidad o se suele hablar de la Navidad en todo el año. Entonces en esta época pues el Señor también tiene mucho que decirnos acerca de su nacimiento y acerca de cómo ocurrieron todas las cosas, ¿no? Pero hoy quiero hablaros de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y de algunos pasos, porque quiero llevar a la Iglesia a que reflexionemos de lo que Dios tiene que hacer y seguir haciendo en nuestras vidas para seguir sirviéndole y para seguir hacia adelante. Cuando echo la vista atrás y veo pues lo que el Señor ha hecho aquí en Segorbe, pues doy gracias a Dios. Algunas veces lo sabemos todos porque hemos pasado tiempo en el que nos hemos desanimado, porque hemos visto que la iglesia a veces ha estado llena, luego que hemos estado menos, luego que llevamos un tiempo que parece que estamos un poco estancados. Y todas estas cosas que están en nuestro corazón, de Esteban y mío, pues lo meditamos y lo poníamos delante del Señor. Y os confieso que muchas veces yo me he sentido también desanimada en muchos aspectos, y sé que muchos de vosotros también. Sin embargo, Dios me recordó todas las cosas que el Señor ha venido haciendo de aquí hacia atrás, y digo, madre mía, Señor, cuán bueno eres tú. Y por todas las pruebas también que hemos pasado todos, porque yo creo, quizás los más nuevos no sabéis muchas cosas, pero los que llevamos ya tiempo aquí en la iglesia, pues sabemos de las luchas, de las pruebas que hemos pasado, yo creo que prácticamente todos en la iglesia, me parece que todos. Y nos preguntamos, bueno, Señor, ¿y esto por qué? ¿Y qué pasa? ¿Y qué está ocurriendo? ¿Y qué es lo que...? Y a raíz de eso pues viene un poco esta palabra que quiero compartir con vosotros, porque creo que el Señor nos está preparando, y a veces con un grupo grande cuesta más trabajo de preparar, pero un grupo pequeño como somos nosotros y con la visión que tenemos de predicar el Evangelio también en otras partes, en otros pueblos que hay por aquí, porque eso está, hermanos, eso no se nos ha olvidado, y yo creo que en el corazón de muchos todavía está el hecho, jolín, que no estamos saliendo a predicar, que no estamos saliendo a evangelizar, que lo hemos hecho porque hemos tenido salidas aquí en Segorbe, pero bueno, por ejemplo en Jérica dejamos de hacerlo, y dejamos de orar, y dejamos de orar, no, de salir a orar a otro sitio, cosa que antes estábamos haciendo. Y creo que el Señor tiene un plan. Y tiene un plan porque quiere tratar con nosotros. Y de hecho ha tenido que tratar mucho con nosotros. Porque no sabemos lo que va a acontecer en el futuro. Pero sí que Dios nos está preparando a través de
pruebas, a través de dificultades, a través de problemas que hemos tenido que pasar, a través de luchas que hemos tenido que pasar, a través también de saber enfrentar el desánimo, de saber enfrentar la pereza, de saber enfrentar muchas cosas, hermanos, cada uno de nosotros en nuestra situación, ¿no? Porque Dios tiene un plan y nosotros muchas veces no vemos las cosas, pero Él nos ve como un conjunto, como su iglesia que somos, y como que aquí hay un lugar, un baluarte del Señor, una embajada del Señor en Segorbe, y que a muchos kilómetros después no hay, o por lo menos que conozcamos. A lo mejor no digo que no haya creyentes, pero que iglesia como tal hay muchos pueblos por aquí que no hay. De hecho, oramos todos los martes y los miércoles también allí en el puerto por todos los pueblos que hay que necesitan ser evangelizados. Y aquí en la Comunidad Valenciana, aunque hay 500.000 pueblos, porque en una comunidad tan pequeña como esta hay muchísimos pueblos, pero hay muchos que no tienen testimonio, ¿no? Y que son pueblos pues medianamente grandes, ¿no? Entonces reflexionaba sobre todas estas cosas y de ahí la predicación de hoy, porque viendo el pasado, ¿no? Viendo un poco lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, pues podemos recordar que muchas veces cuando venimos al Señor y cuando hemos venido al Señor, nuestro deseo de servirle pues es grande, ¿verdad? Tenemos muchas ganas de hacer cosas, tenemos muchas ganas de empezar a hacer cosas, de que cuenten conmigo, y eso es bonito y eso está bien, ¿no? Porque tenemos muchas ganas de formar parte de algo. Sin embargo, para determinadas cosas, hermanos, muchas veces no nos damos cuenta de que no estamos preparados. Para determinadas cosas, muchas veces no estamos preparados. Y por nuestro afán de querer precisamente formar parte de algo y querer hacer cosas, pues a lo mejor nos metemos en algún lío o en algún sitio donde no deberíamos de estar. Es como el que quiere montar en bicicleta. El niño, imagínate a Samuel, que ahora dice que quiere montar en bicicleta, pero todavía no llega a los pedales. ¿Cómo va a poner al chiquillo en la bicicleta? Uno es una bicicleta de esas de las suyas, pero imagínate una bicicleta de esas de las suyas sin 4 ruedas. El chiquillo se caería, ¿verdad? Porque no está preparado todavía para eso. Necesita su tiempo, necesita crecer. O aquí en la Comunidad Valenciana, que nos gusta tanto el arroz, la paella. Imagínate haciendo una paella si no sabes ni freír un huevo. Ya pone a hacer una paella, pero no he frito un huevo en mi vida. Pues imagínate la paella que te puede salir. Un churro de los churros, auténtico. Entonces, para todas las cosas, hermanos, y más para las cosas del Señor, necesitamos que Dios se tome su tiempo en nuestra vida. Y necesitamos que Dios nos vaya preparando. Y vamos a ver un primer ejemplo de esto en el libro de Hechos. Vamos a ir todos a Hechos. Capítulo 6, porque aquí vemos una pauta que Dios establece a la hora de servir al Señor. Del 1 al 4, vamos a leer del 1 al 4. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hasta aquí. Vamos a poner su palabra delante de él. Señor, ponemos una vez más, Señor, este tiempo delante de ti, ponemos tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas, Señor, que tú nos hables en esta mañana, que tú nos ayudes y podamos entender lo que tú tienes para nosotros hoy, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿qué estaba pasando aquí? Aquí parece que está ocurriendo había un problema que aparentemente parece algo fácil de solucionar, pero que no era tan fácil de solucionar.
En este pasaje hoy tenemos, mira, no tengo mi Biblia, que me la he dejado en Sevilla, y estoy con esta y no se me queda. Espera, ya he buscado otra técnica. A ver, así. De este pasaje podemos deducir varias cosas. Primero, los discípulos tenían mucho trabajo, porque para la gloria del Señor la iglesia había crecido un montón. Estamos en los primeros comienzos de la iglesia y la iglesia había crecido un montón. Y entonces los discípulos tenían mucho trabajo y por lo tanto, cuando hay mucho trabajo, hay mucha necesidad de atender. Hay mucha necesidad de que las personas sean atendidas. Eso es lo primero que podemos deducir cuando vemos este pasaje. Lo segundo que podemos deducir cuando vemos este pasaje es que los discípulos eran conscientes de que ellos no podían hacerlo todo, de que necesitaban ayuda. Porque si se ponían ellos a hacer todas las cosas que había que hacer, iban a descuidar lo más importante, lo que era más importante. ¿Y qué era lo más importante que Dios le había encargado a los discípulos? La predicación de la palabra y la oración. Eso era lo más importante para ellos. Tercero, ¿qué podemos deducir? Que era necesario, en base a esta necesidad que había, era necesario tener ayuda y pedir ayuda y elegir a personas que se encargaran de ciertos asuntos que los discípulos no podían hacer, porque ellos se tenían que encargar de otras cosas a los que estaban llamados. Entonces, era necesario tener ayuda y pedir ayuda para que otras personas se encargaran de estos asuntos. Y lo cuarto que podemos deducir de aquí es que no eligieron a cualquier tipo de persona, porque dice la palabra que estas personas tenían que tener unos requisitos. Dice que tenían que tener buen testimonio o buena reputación, ¿vale? Que tenían que ser llenos del Espíritu Santo y que tenían que estar llenos de sabiduría también. Casi nada, ¿no? Lo leemos y decimos, madre mía. Pero eran requisitos indispensables. Y lo interesante aquí es que estas personas iban a ser elegidas, las personas que iban a ser elegidas con cualidades que ya tenían. No eran personas que se iba a esperar de ellos que desarrollaran estas cualidades cuando se les manda una tarea, ¿vale? Yo te encargo esta tarea, pero el Señor te va a ayudar, hermano. Hombre, por supuesto que el Señor te ayuda, ¿vale? Eso está claro, eso va a ser otro punto aparte. Por supuesto que el Señor te ayuda, pero cuando eligieron estas personas, ya la eligieron con unas cualidades que ya tenían. No se iba a esperar de ellos que desarrollaran eso después. O sea, seguro que luego después ellos siguieron desarrollando su ministerio y su capacidad que el Señor les había dado, mucho más. Pero de momento ya eran requisitos que destacaban en estas personas que ya tenían. Y dice la palabra pues que eligieron a 7 diáconos, ¿vale? 7 diáconos que tenían estas cualidades. Entonces podemos pensar, y muchos quizás se pueden sentir mal porque dicen, jolín, vaya con los discípulos, ya discriminando a todos, ¿no? Cuando venimos al Señor no tenemos todos ya el Espíritu Santo. ¿Por qué discriminar a unos, coger a unos y a otros no para determinadas tareas? ¿No? Quizás podríamos pensar eso. Sin embargo, los discípulos aquí sabían, porque también eran sabios, porque habían sido enseñados por el Señor, que era necesario para ciertas cosas que las personas tengan ya este tipo de cualidades. No están discriminando, no están en su ánimo discriminar a nadie, porque todos, hermanos, todos estamos llamados a servir al Señor. Sin embargo, para ciertas tareas nos están marcando una referencia. Tú no te puedes poner al frente de algo si no tienes ciertos requisitos que el Señor pide que tengas. Si no has desarrollado en ti ciertos requisitos que Dios quiere que tengas. No es discriminación, no es, pues eso, quizá la palabra que mejor describe es discriminar. No se trata de eso. Fijaros, necesitamos un mínimo de madurez espiritual si queremos estar al frente de un servicio. Un mínimo de madurez. Y para esto se necesita tiempo que el Señor tiene que invertir en nosotros.
Dios tiene que moldear nuestra vida y nosotros dejarnos moldear por Él si queremos que ese servicio sea de bendición. Por ejemplo, vamos a meditar en el pasaje. ¿Qué tipo de tareas eran los que tenían que hacer? Las personas que se iban a encargar, ¿qué tipo de tareas eran las que tenían que hacer? Poner mesas, ¿qué más? Atender a las viudas, muy bien, en la distribución diaria. ¿Qué tipo de personas eran las que había que atender? Sí, pero ¿qué tipo de personas eran? ¿De dónde venían? ¿Unos eran qué? Unos eran griegos y los otros eran judíos. Muy bien, hebreos. Bien. ¿Y qué problema estaba habiendo? Murmuración. Y como consecuencia de la murmuración había contiendas entre ellos, ¿vale? Porque unos pensaban que los griegos estaban haciendo distinción de personas y las viudas de los judíos estaban siendo desatendidas. Entonces, como consecuencia de este problema, había murmuración entre ellos. Y cuando hay murmuración en la iglesia, ¿qué es lo que pasa, hermano? Mal asunto. Cuando hay murmuración en la iglesia, mal asunto, porque la murmuración termina trayendo división. Ahora, imagina a una persona que esté encargada de esta área, ¿vale? Imagina una persona que esté encargada de esta área que sea impaciente. Imagina una persona de esta área, por ejemplo, que sea un judío, que se piense que se crea mejor que los griegos, porque ese pensamiento estaba. Los judíos se pensaban que eran mejores que los griegos, hasta que el Señor tuvo que abrir los ojos y decir, oye, no, ¿vale? Pero imagina que sea una persona que Dios no ha tratado todavía con ella y tenga ese pensamiento en el corazón. Pues como los judíos somos mejores que los griegos, pues yo voy a hacer aquí lo que yo quiera. O a este griego que me cae mal no lo voy a atender. Imagínate una persona que no haya sabido controlar y no haya sabido poner en orden estos sentimientos y estos pensamientos a la hora de servir al Señor. ¿Qué hubiera pasado? Es un problema, ¿verdad? ¿A qué es un problema? Personas que se pongan a servir al Señor, que no tengan controlados sus sentimientos, que no tengan controlado sus emociones, que no tengan controlado ciertos pecados que muchas veces nos vienen a nuestra vida, es un problema a la hora de ponerse al frente para poder hacer cosas en el Señor. Pues así pasa en nuestras congregaciones, hermanos. Esto no es nuevo. Muchas veces, por las necesidades que vemos que hay, pues tendemos a ponernos en ciertos lugares que a lo mejor no por mala intención, pero a lo mejor no estamos todavía preparados para ello. Y tiene que pasar un tiempo. Porque, mirad, hermanos, llegamos al Señor, todos, cuando llegamos al Señor, llegamos con deficiencias en nuestro carácter. Es indiscutible, es inevitable. Llegamos con problemas en nuestro carácter porque hemos sido afectados por el pecado desde Caín y Adán. Desde Adán y Eva. Desde Adán y Eva estamos afectados por el pecado. Eso no se discute, eso lo sabemos. Entonces, como hemos sido afectados por el pecado, afectamos indudablemente a otros. La imagen de Dios en el hombre ha quedado entenebrecida y nuestro corazón ha quedado endurecido y nuestra voluntad esclavizada. Así es cuando nosotros llegamos a Cristo. Hasta que Cristo tiene que romper con todas estas cosas y dice la palabra que nos hace una nueva criatura. Pero muchas veces hemos sido hechos una nueva criatura, pero muchas veces tenemos que luchar con esos rescoldos que quedan en nuestra vida. Tenemos que luchar con aquellas cosas que todavía, aquellos residuos que todavía tenemos y ponerlos y someterlos al Espíritu Santo y dejar que Él vaya formando a Cristo en nuestras vidas. Y eso, hermanos, se llama el proceso de santificación. Necesitamos seguir ese proceso de santificación. Dios ya nos ha salvado. Dios ya nos ha hecho santos, porque eso es una posición
que adquirimos cuando Cristo Jesús nos redime y nos hace para Él. Entonces adquirimos esa posición, pero luego el Señor dice, como sois santos, como yo soy santo, sed santos. O sea, significa que es una acción continua. En base a lo que tú ya eres, tú tienes que seguir comportándote como Dios te ha hecho que tú eres. ¿Me explico? Es una acción continua. Tenemos que seguir. Y eso solamente lo podemos hacer cuando sometemos nuestras vidas al Espíritu Santo en obediencia. Cuando no hacemos lo que nos pide el cuerpo y hacemos lo que la palabra del Señor nos dice que hagamos. Cuando morimos a nuestra carne, morimos a nuestro yo, morimos a lo que nos da la gana hacer para hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Cuanto más morimos a nosotros en esas decisiones que cada día tomamos, más nos vamos pareciendo a Cristo y más sujetamos nuestras pasiones, más sujetamos nuestros deseos, más sujetamos aquellas cosas que Dios no quiere y vamos haciendo morir el pecado en nosotros. Y va reinando lo espiritual en nuestra vida. ¿Entendemos? Y todas esas cosas, esos residuos, como lo queramos llamar, se va quedando a un lado, se va muriendo para que en nosotros florezca y para que en nosotros amanezca lo que el Señor quiere, que nos parezcamos cada día más a su Hijo Jesucristo. Y muchas veces, hermanos, Dios tiene muchas maneras de hacernos entender que tenemos que pasar por ese proceso. Y muchas veces no hay otra manera de aprender sino pasando por pruebas y pasando por dificultades y pasando por tribulaciones. Es la manera que Dios tiene muchas veces de que atendamos, de que nuestro carácter se vaya formando y vayamos muriendo en nuestro yo para parecernos más a Cristo. Y es inevitable que tenemos que pasar por situaciones difíciles, porque ahí entendemos la misericordia del Señor, entendemos la dependencia del Señor, entendemos que nuestro yo, nuestra autosuficiencia no sirve, que sirve la dependencia de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos a lo que tenemos que seguir, lo que tenemos que aspirar. Bien, llegamos a la vida cristiana nacidos de nuevo, pero afectados por el pecado. Y necesitamos, hermanos, una cosa muy importante. Necesitamos reconocer esto. El que no reconoce que tiene este problema de que la naturaleza pecaminosa que se ha quedado en nosotros, el que no reconoce esto, tiene un problema, porque entonces nunca va a cambiar. Entonces necesitamos reconocer que fallamos en muchas áreas de nuestra vida. Necesitamos reconocer que necesitamos al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos reconocer que tenemos que cambiar. Es que el Señor me ama como yo soy, por su misericordia. Pero Dios no quiere que te quedes como eres. Dios te ama, pero Dios no quiere que te quedes como eres. Dios quiere más de ti. Entonces necesitamos reconocer en nuestra vida, porque mira, llegamos a la vida cristiana también con una visión muy mundana de las cosas, muy mundana, y pensamos que la Iglesia se conduce de la misma manera, de una forma mundana. Pensamos, muchos llegan al Señor que todavía no conocen las cosas, y muchos llegan al Señor pensando que esto es un club y que aquí pues yo puedo decir y hacer lo que me dé la gana. Y no. Pensamos que en la Iglesia del Señor podemos pues participar o dar rienda suelta a ciertas cosas. Y no. Necesitamos cambiar nuestra vida, nuestra forma de pensar, para que entender cuál es la voluntad del Señor, buena, agradable y perfecta, para mi vida y para la vida de mi hermano. Porque ya no somos personas independientes que hacemos lo que nos da la gana, no, venimos a formar parte de la familia del Señor y nos afectamos unos a otros. Lo mismo que nos podemos bendecir y lo mismo que nos podemos edificar unos a otros, también nos podemos destruir y consumir unos a otros. Si no tenemos cuidado de poner a los pies del Señor
las cosas que sabemos que están mal y nuestro propio pecado. Por lo tanto, tenemos que reconocer que necesitamos cambiar, tenemos que reconocer y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas para moldarla a la visión y a las cosas de Dios en nuestra vida y en este mundo. También venimos a la vida cristiana con una sobrevaloración de nosotros mismos. Pensamos de nosotros mismos más de lo que en realidad somos, hermanos. Pensamos que nos lo merecemos todo. Pensamos que somos los más guay. Pensamos que somos, bueno, a lo mejor no todos, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, en general, pensamos que somos, porque tenemos muchas cosas buenas que tenemos que aportar. Y muchas veces, cuando vamos con esta actitud en la vida, hacemos así. Nos pegamos golpes. Nos chocamos contra un muro, porque nos damos cuenta de que no somos tan guay, de que no somos tan perfectos, de que necesitamos muchas veces cambiar muchas cosas, y a veces eso no se aprende nada más que a base de golpes y a base de frustraciones. Y entonces venimos al Señor: ay, Señor, yo esto no me lo merezco. Señor, mira lo que están haciendo. Es verdad que muchas veces pasamos por situaciones que es verdad que no nos las merecemos. Pero te digo yo a ti que si Dios te hace pasar por ahí, también te va a ayudar. Porque ¿quién sufrió más que todos nosotros? Cristo Jesús. Él sí que siendo justo, siendo totalmente perfecto, la injusticia, las cosas que tuvo que pasar, las cosas que le dijeron, todo lo que Él sufrió no lo vamos a sufrir nosotros, ninguno de nosotros, ni por asomo. Y finalmente en la cruz del Calvario, por ti y por mí, la separación con el Padre. En ese momento fue terrible para Cristo Jesús, cuando Él cargó con todos nuestros pecados y el Señor dice que se apartó de Él. Porque Dios en ese momento lo tuvo que hacer pecado para que nosotros fuéramos hechos salvación para Él. Y eso fue muy, muy duro. Ninguno de nosotros vamos a pasar nunca mucho más que lo que pasó Cristo Jesús. Ninguno de nosotros. Y Dios nos tiene que enseñar todas estas cosas. Por eso, hermanos, por eso, antes de servir a la familia del Señor, Él tiene que realizar ese trabajo para ayudarnos a sanar, porque muchas veces venimos al Señor también con heridas. Venimos al Señor dañados. Venimos al Señor pues con ganas de hacer daño a aquel que me ha hecho daño a mí. Y Dios tiene que sanar esas heridas. Dios tiene que curar aquello que ha sido afectado también por ti. Porque cuando nosotros somos dañados, cuando nosotros tenemos heridas, es muy fácil, incluso sin querer, dañar a otros. Con nuestra lengua, con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes, con lo que sea que tengamos a la mano. Y Dios tiene que sanar y Dios tiene que restaurar nuestras vidas para hacernos esa joya preciosa que Él ha formado para su gloria y para su honra. Bien, vamos a ver ahora algunos ejemplos que tenemos en la palabra del Señor de todo lo que estoy diciendo. Porque los apóstoles, los propios apóstoles, tuvieron que pasar por este tipo de pruebas con el Señor. Vamos a ver, por ejemplo, Juan, capítulo 13. Me gustaría que lo buscarais y lo leyerais. Tenemos el ejemplo más claro y que quizás se nos puede venir más a la cabeza, el de Pedro, ¿no? Y los demás apóstoles. En el momento que antes de que el Señor fuera entregado, dice, ellos pensaban que estaban preparados para pasar las mismas cosas que estaba pasando el Señor, para tomar la copa del Señor. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Vamos a leerlo. Juan capítulo 13, del 36 al 38, ¿qué dice? ¿Cómo conocía el Señor a Pedro?
Señor, ¿cómo que no te puedo seguir ahora? Si yo voy a poner mi vida por ti. Y el Señor, que lo conocía así después, ahora no. Ahora te digo yo que me vas a... que cuando me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro se quedó. ¿Y qué dice Mateo 26, 35 y 26, 56? ¿Tenemos? Mateo 26, 35 y luego el versículo 56 también. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, no solamente Pedro estaba en esa situación, sino que todos los discípulos le decían: Señor, que nosotros vamos contigo, que no te vamos a negar, aunque otros te negaren, nosotros no. Pero ¿qué dice el versículo 56? Ahí ya cuando el Señor lo coge preso, todos los discípulos, que dice que lo dejaron y huyeron. ¿Cómo nos conoce el Señor? ¿Cómo sabe cuáles son nuestros puntos débiles? ¿Y cómo sabe cuáles son nuestras flaquezas? Y qué poco caso le hacemos al Señor. El Señor conocía a sus discípulos. Sin embargo, ¿qué pasó con ellos? Cuando vino Pentecostés, que vino el derramamiento del Espíritu Santo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Sus vidas fueron impactadas y sus vidas fueron transformadas de una forma brutal. Porque Dios los capacitó y los llenó de su Santo Espíritu para proclamar su palabra. Y aquellos que habían huido y aquellos que tenían miedo de que los cogieran a ellos, lo mismo que habían apresado a Jesús y que también le hicieran lo que le habían hecho a Jesús, aquellos discípulos se levantaron en el nombre de Jesús diciéndole a aquellos que le habían matado también: vosotros tenéis que arrepentiros porque habéis matado al autor de la vida. Y se levantó Pedro con una predicación donde se convirtieron más de 3.000 personas, porque fueron cambiados y porque fueron impactados por el Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El requisito: ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. Ser llenos para ser transformados, para impactar las vidas, de los demás. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. No podemos abandonarnos, no podemos dejarnos. Pero Dios se toma su tiempo con nosotros. Lo mismo que se tomó su tiempo con los discípulos, se toma su tiempo con cada uno de nosotros. Fijaros, también Jacobo y Juan, cuando estaban con Cristo, tenían que luchar con su temperamento. Ellos tenían un temperamento fuerte. Dice la palabra que ellos tenían por sobrenombre Boanerges. ¿Sabéis qué significa Boanerges? Muy bien. Los hijos del trueno. Imagínate el carácter que tenían. Peor que Esteban, ¿eh? No quejéis. Tenía un carácter más fuerte que el de Esteban. Hasta el punto que, fijaros, vamos a ver algunos pasajes en la Biblia. Vamos a ver Lucas, capítulo 9, del 51 al 56. Venga, el que lo tenga, que lo lea. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, partimos nosotros para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Aún no recibieron. Los textos eran como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como ese día y los consuma? Entonces viendo que él lo reprendió diciendo:
¡Guau! ¡Qué represión del Señor, eh! Ahí estaban los dos discípulos pensándose y creyéndose mejor que nadie. Y dice, ¿cómo estos samaritanos osan no recibirnos? Vamos a Jerusalén a adorar al Señor. Y el Señor mismo, Jesús, nos ha dicho que nosotros vayamos a preparar todas las cosas. Y cogen y no nos reciben. Pues Señor, tú que eres poderoso porque haces tantas cosas, tantos milagros, manda fuego del cielo y los consume y los quitas de en medio. A estos que no te reciben, a estos que... Y el Señor se les queda mirando y le dice, vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Yo no he venido para hacer estas cosas. Yo he venido para que las personas sean salvas por mí. La oportunidad está ahora. Ya habrá tiempo para el juicio, porque el juicio vendrá. Pero ahora la oportunidad es la salvación en Cristo Jesús. Entonces ellos tenían un carácter fuerte. Ellos tenían un carácter, pero el Señor les tuvo que moldear y el Señor les tuvo que decir cuál era el verdadero propósito del servicio que ellos tenían que hacer al Señor. Muy bien, y en Marcos capítulo 10, 37 también nos da una imagen de estos Jacobo y Juan, de cómo eran también, de su carácter, ¿no? También nos dice algo de su carácter. ¿Quién tiene Marcos capítulo 10, 37? Estaba ahí la madre interviniendo, Señor, y ellos le dijeron, Señor Jesús, o sea, como eran del grupo más reducido, Señor, concédenos que cuando tú vayas a tu gloria, yo me siente a tu derecha y mi hermano a tu izquierda. No eran ambiciosos ni nada, ¿eh? Tenían muchas pretensiones y querían pues lo mejor para ellos mismos. Y cuando dice la palabra, luego sigue diciendo más adelante, o en un pasaje paralelo, no me acuerdo, dice que los demás discípulos se enojaron cuando se enteraron de lo que había pedido al Señor, ¿no? O sea, eran ambiciosos. Sin embargo, cuando el Señor trató con ellos después de Pentecostés y trató con sus vidas, podemos ver a estos, precisamente a Juan, que es el que escribe en la palabra. Podemos ver en Primera de Juan capítulo 2 del 7 al 11, no lo vamos a leer, pero si queréis luego tomad nota y lo leéis. Vemos a Juan hablando acerca del amor. Vemos a Juan hablando y diciendo, el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Fijaros qué cambio. Este Juan que había pedido que cayera fuego del cielo y que consumiera a todos los demás, está hablando acerca del amor y acerca de amaros unos a otros, porque Dios es amor. Y escribe en Primera de Juan una carta preciosa, hermosa, que tiene mucho que enseñarnos. También lo podemos ver en Apocalipsis, que Apocalipsis también fue escrito por Juan. Y aquí Juan ya está en una edad anciana, pero siendo tan anciano está desterrado en la isla de Patmos. Y allí tiene la revelación de Cristo Jesús acerca del Apocalipsis, acerca de los últimos tiempos. Y ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, está diciendo, yo que soy consiervo vuestro y que sufro tribulaciones por causa de Cristo. O sea, él ya no se cree mayor ni mejor que los demás, ni mejor que sus otros hermanos, que sus otros discípulos, no. Él está diciendo, yo sufro también tribulaciones y estoy aquí como los demás, como los demás discípulos, como los demás siervos del Señor. Su carácter ha cambiado. Su carácter ha cambiado y mucho. Y damos gracias al Señor por estos ejemplos. Tengo más ejemplos. Hay un ejemplo, pero lo voy a describir rápido porque ya creo que os estoy cansando, ¿verdad? ¿O lo vemos? ¿Estáis cansados? ¿No? Gracias, hermano. No sé si lo habéis dicho de verdad, espero que sí. Bien, pues vamos a ver otro ejemplo muy interesante en la palabra del Señor también. Vamos a ir a Hechos capítulo 13, versículo 13. Dice que en el primer viaje misionero de Pablo en ese primer viaje lo acompañaron Bernabé y Juan Marcos. Era el primer viaje misionero que hacía Pablo. Sin embargo, dice la palabra que Juan Marcos se separó de ellos estando casi para ir. Y cuando fue el segundo viaje misionero, Pablo no quiso llevárselo. Cuando Bernabé le propuso que fueran otra vez con ellos, no se lo quiso llevar, hasta el punto de que hubo un desacuerdo fuerte entre Bernabé y Pablo por no llevarse a Juan Marcos.
Vamos a verlo. Hechos capítulo 13, versículo 13. ¿Qué dice? Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Pamfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Cesarea. Bien, ¿y qué dice ahora Hechos 13, 15, 36 al 40? Hoy está siendo más un estudio que una predicación, hermano. No, y hasta el 40. ¿Veis? O sea, Pablo ya no quería contar con Juan Marcos porque en su día Juan Marcos no había querido ir con ellos cuando se había comprometido a ir en el primer viaje misionero, pero luego después su compromiso pues quedó, o sea, no quiso ir. No sabemos las causas, pero el caso es que no quiso. Y cuando llegó el segundo viaje misionero, Bernabé le volvió a proponer a Pablo de llevarse con ellos a Juan Marcos, y Pablo le dijo que no, porque no le parecía bien a aquel que los había dejado tirados antes que volviera a ir con ellos después. Sin embargo, no quedó ahí la cosa, porque podíamos pensar, bueno, jolín, Pablo, qué duro, ¿no? Qué duro como es, ¿no? Pero en ese tiempo, quizá Pablo no estaba viendo a Juan Marcos preparado para la obra que tenían que hacer. Era evidente que Juan Marcos no estaba preparado para lo que iban a tener que soportar. Sin embargo, vamos a ver ahora en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. ¿Qué es lo que dice ahí? En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Venga, ¿quién lo tiene? 2 de Timoteo 4:11. ¿Qué ha pasado aquí? Algo ha pasado, algo ha cambiado, que Pablo le dice, mira, estoy solo, solamente está conmigo, ¿quién ha dicho? Lucas, eso. Lucas, está solamente conmigo Lucas, pero toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Habían pasado muchos años y seguramente Juan Marcos había madurado en el Señor en muchas cosas, y Pablo lo tiene en cuenta y dice, tráelo porque ahora me es útil para el ministerio. El Señor sabe hacer las cosas, hermano. Cuando uno tiene deseo de servir al Señor, Dios no desperdicia ese deseo. Te pone en el lugar que te tiene que poner y realizarás la obra que tienes que realizar, pero Dios necesita tomarse su tiempo contigo para que puedas llegar a ser de bendición. Y mirad, hermano, no son suficientes nuestras buenas intenciones ni nuestros deseos. No es suficiente nuestro conocimiento personal, porque podemos tener mucho conocimiento personal, pero eso tampoco es suficiente. Es necesario el trato de Dios en nuestra vida, porque no por escuchar ahora esta predicación nos podemos venir arriba y decir, ¡ah, qué bien! Ya he aprendido. No. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y dejar que Dios obre en nuestra vida para poder ser de bendición. Y hermanos, yo veo que Dios nos está llevando a muchos de nosotros a ese punto. Dios ha permitido muchas cosas en nuestra vida, porque Dios nos está llevando a un punto en el que tenemos que dar otros saltos, dar otros saltos de madurez en el Señor, tomar nuevos retos que quizás antes no pensábamos, pero quizás ahora sí es el momento. Y no sabemos, yo no sé tampoco, no tengo una profecía específica para cada uno ni nada de eso, pero el Señor sí lo sabe.
Y lo que sí sé es que el Señor nos quiere usar y quiere seguir en este nuevo año que va a comenzar usándonos a cada uno de nosotros. Pero no nos desesperemos, porque Dios tiene su tiempo para todas las cosas. Hagamos aquello para lo que sí ya estamos preparados, porque hay cosas que sí que podemos hacer ya, porque sabemos que estamos preparadas para ellas. Sin embargo, para lo que pueda venir y para otros retos, para otras cosas, Dios nos está preparando para lo que vaya a venir. Amén. Pues vamos a poner este tiempo delante del Señor, y me gustaría que algunos de vosotros pudierais orar en este sentido, ¿vale? Bendito y alabado sea el Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso. Amén, Señor. Amén, hermano. Que el Señor nos bendiga.